Y en medio de todo esto, pensando en ustedes, pensando en poder transmitir lo que creo el Señor, me dijo que les compartiera. Amén. Yo digo mucho amén. Eh, bueno, como ustedes me confirmaron que se está escuchando todo muy bien, yo les voy a ir contando un poquito de mí. No quiero empezar a compartir el PowerPoint porque no sé si se puede ver mientras vamos proyectando, pero les contaba que soy profesora de inglés. Sí, dentro del mensaje en algún momento voy a retomar este tema, pero porque va de acuerdo a lo que les quiero compartir hoy. Eh, Soy esposa de Ale, nosotros nos dedicamos a la pastoral actualmente. Eh, Nuestro llamado desde que nos conocemos eh, es misionero, ¿sí? Entonces, tanto Ale como yo hemos participado en la plantación de iglesias. Así que entiendo que eso es el llamado o la asignación especial que el Señor ha puesto o ha tenido para con nuestro matrimonio y nuestra familia. Y como si eso fuera poco, en nuestro 6º año de casados, el Señor había puesto un amor especial por África o por lugares que no pudieran acceder a la educación. Mi esposo es profesor también, pero él inclusive estuvo siendo director de una escuela primaria. Él está más orientado a los más chiquitos, yo a la secundaria y adultos. Y el Señor había puesto un amor especial y entendíamos en ese momento que Dios nos estaba llamando al África para ir como misioneros. Cuestión es que entre que empezamos con toda la cuestión del África, Ale se empieza a capacitar en misiones transculturales y demás, y ahí el Señor nos permite encontrar a nuestro hijo Seca. Seca significa Dios multiplica, es su nombre original, él es de una etnia Pepel de allí de África, y Dios nos permitió adoptar una adopción, llevar adelante una adopción internacional que para nosotros fue milagrosa, cuando aquí en Argentina nos hablaban de una espera de 9 años, Dios en 9 meses nos permitió tener a Seca con nosotros. Como un embarazo, bueno, esas cosas tiene el Señor, eh, esas cosas sorprendentes tiene el Señor para con sus hijos. Así que mi familia es una familia chiquita, Ale, yo y Sequita, que ahora está de hecho con su tía. Estos días que Ale ha estado así, él ha estado con sus tías porque teníamos programado el viaje al sur, entonces vino su abuelo, se lo llevó a Santa Fe para que esté estos días allá y no sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto, de que no íbamos a poder viajar, pero Dios, que tiene todo bajo control, sabía que yo iba a tener que estar abocada a cuidar a Ale y hicieron, no sé cómo está ya el tiempo, pero hicieron días muy fríos acá y tener a un niño de 8 años encerradito es un poco complicado. Así que agradecemos a Dios que está allá, que está compartiendo con su familia, visita a sus primos y demás. Bueno, creo que ya con esta introducción y que amo mucho al Señor y nuestra familia siempre ha estado dedicado a la obra de Dios, creo que es lo más importante que ustedes tienen que saber para que sepan que lo que les voy a compartir no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios, que primero obviamente me la habló a mí. Vamos a empezar. Primeramente, no sé si puedo ver a todas, pero si hay alguien que está por primera vez, me gustaría saberlo. ¿Alguna invitada? ¿Alguien que está por primera vez en una iglesia o en una reunión de mujeres? ¿Hay alguien? ¿No, no? ¿O no veo? ¡Ay, ay, ay! Ay, ya están saludando. ¿Saludando
¿Las nuevas? ¿Todas esas son nuevas? No, que no hay. Bueno, si hay alguien, yo les mando un abrazo grande y les doy la bienvenida a, a la casa del Señor y a esta charla y espero que el Señor te hable en esta mañana. A ver si me puede hablar por chat la persona que está transmitiendo y me puede decir, porque es importante para mí saber si hay alguien nuevo hoy. Vamos a ver. Si no me equivoco era Mica. A ver, a ver, a ver. No hay nadie. Perfecto, Mica. Bueno, entonces, para la próxima reunión de mujeres, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es un secreto, va a quedar entre nosotras nada más. Después le voy a preguntar a Adri, pero para la próxima reunión de mujeres vamos a trabajar, vamos a orar y vamos a invitar, porque el deseo de Dios es que todas las mujeres que puedan estar a su alrededor puedan conocerle a Él, ¿sí? Así que miren, no empecé y ya como buena docente que soy, ya les estoy dando tarea. Bueno, vamos a empezar con la transmisión del día de hoy. Acá me dice que solo el anfitrión puede compartir, así que me podés habilitar, Mica, para que yo también pueda compartir la proyección. Ok. Bueno, ahí creo que está apareciendo en pantalla. Vamos a poner que se reproduzca. Perfecto. Bueno, fíjense el título que mientras nos comunicábamos con Adri y pensábamos en qué podíamos compartir con estas preciosas mujeres de la iglesia allí que están festejando un aniversario de la iglesia, un aniversario de la obra de Dios allí en Chipoleti, el Señor trajo esto a mi corazón, ¿no? Porque justo el Señor en este tiempo, en el tiempo en que empecé a preparar esta palabra, que fue allá por marzo, y pensaba, y le decía a Adriana, el Señor está poniendo en mi corazón esto, que tiene que ver con un versículo. Y fíjense cómo se llama, en mi casa como en el cielo. Seguramente ahí estás pensando en horizontal, me están pidiendo. Bueno, yo no me voy a ver al revés. Perfecto, lo vamos a poner en horizontal. A ver. Ahí está. Ahí está, se ve todo bien. Podemos seguir charlando normalmente. Bueno, perfecto. Gracias, Mica. Entonces, cuando pensaba en esto, Dios me decía, me hablaba de qué podía compartirles a ustedes que, que pudiera de alguna manera eh, ser una palabra que venga de parte del Señor para ustedes y que sea funcional. ¿Qué significa esto? Que les sea a ustedes, que les funcione a ustedes, ¿sí? En su día a día, en su casa, como mujeres. ¿Y quién no desea que su casa sea como en el cielo? ¿Sí? Pero en realidad el versículo con el que el Señor me habló para poder compartirles a ustedes es este, Mateo 6:10, que seguramente la palabra que les vino a sus mentes cuando vimos el título del mensaje. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántas de nosotros, por más que tenemos un recorrido en la vida cristiana, muchas veces hemos pensado, Señor, en mi casa no puedo llevar a cabo, no puedo implementar
lo que vos me mostrás en tu palabra. ¿Cómo lo hago? Y venimos, escuchamos prédicas, vamos a lugares donde nos podemos eh, alimentar, edificar con la palabra de Dios, pero cuando llegamos a casa decimos, no, todo bien, capaz que le funciona a los demás, pero a mí no me estaría funcionando. Y es por eso también que esto va de la mano, ¿sí? Con la tareita que yo les daba a ustedes al principio, de que podamos trabajar para que muchas más puedan venir a la casa de Dios, puedan venir a escuchar su palabra. Pero esto va a ser directamente proporcional, o sea, va a darse como resultado a cómo nosotros vivamos el reino en nuestra casa. Porque a veces no hace falta invitar a nadie en la iglesia, solamente con que vean cómo uno se maneja en la casa, cómo el cielo se establece en la casa de uno, las personas van a querer ir y preguntarte, ¿qué tenés que te hace distinto? ¿Qué tenés que te hace que, a pesar de tus muchas ocupaciones, hagas tiempo para buscar de Dios, hagas tiempo para sentarte a hablar con tus hijos, hagas tiempo para ser esa hija o esa esposa que el Señor te ha preparado para ser? Yo sé que aquí debe haber mujeres casadas, mujeres que todavía no están casadas, mujeres que sirven al Señor, que viven en la casa eh, paterna o materna, y mujeres que ya tienen su hogar. Entonces es para todas la palabra de Dios, amén. Y yo pensaba también en encontrarme con mujeres nuevas, y qué lindo es que nosotros siempre tengamos en mente que el fin, ¿sí?, de la iglesia es evangelístico, es poder no solamente edificarnos a nosotros mismos, sino traer a alguien más con nosotros, ¿sí?, a la presencia del Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en estos momentos te voy a pedir que cierres tus ojos, te voy a pedir que puedas hacer esta oración conmigo. Jesús le dijo a sus discípulos de esta manera: oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué le tenemos que pedir al Padre? Pedile ahí donde estás, decile: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero más aún lo vamos a poner como una aplicación personal y vamos a decir: Señor, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en mi casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, está ligado el propósito, el que se haga la voluntad de Dios en mi casa va a estar ligado al propósito de Dios, que es universal, y es que todos puedan llegar a conocerle. Fíjense allí la placa: el propósito de nuestra vida hogareña es transmitir un cuadro del cielo en la tierra a los demás, pero en especial a los de nuestra familia. A los de nuestras familias, que nada les podemos ocultar, que están en el día a día con nosotros, que son los que también, a través de quienes nosotros nos edificamos como mujeres, crecemos. Yo siempre digo que mi época de mayor crecimiento en mi vida ha sido desde que estoy casada. He aprendido mucho, he aprendido de buenas y de malas maneras. Digo de malas porque muchas veces me ha costado llanto vencer con mi orgullo, reconocer un montón de cuestiones, y también he crecido en amor porque Dios ha puesto a mi lado una persona que es mi esposo, que me ha ayudado a ver en amor muchas cuestiones en las que yo tenía y tengo aún que trabajar. ¿Sí? A ellos, en especial, como dice aquí en esta placa, a nuestra familia. Pero fíjense que estamos hablando de transmitir un cuadro del cielo en la tierra. Y pensá hoy vos allá donde estás sentada, en esa mesa, pensá: estoy transmitiendo un cuadro del cielo en la tierra.
¿sí? En mi casa lo estoy pudiendo hacer, lo estoy intentando, por lo menos, ¿lo estás intentando? Bueno, si lo estás intentando, eh, así sea y así siga siendo en tu vida. Si no, quédate conmigo y vamos a seguir con esta presentación y el Señor te va a mostrar cómo podés hacerlo. Fíjense, vamos a ir, no sé si han llevado sus Biblias, en Tito 2, 3 al 5, ¿sí? Yo no puedo ver ahora la imagen de todas, no sé si se podrá ver o si me la pueden mostrar, porque lo que querría es que alguien lea este pasaje, Tito 2, 3 al 5, quien lo tenga que lo pueda leer, y vos, Mica, me puedes avisar cuando ya lo hayas leído, ¿te parece? Perfecto, Mica. Bueno, me dicen que ahí se va a escuchar. Perfecto. Muchas gracias a quien leyó. No sé qué versión habrás leído, ¿sí? Pero yo tomé, fíjense ahí las palabritas más importantes que vimos en este texto, ¿sí? De otra versión, para que pudiéramos eh, apropiarnos de esta palabra, ¿sí? En un lenguaje más cotidiano, más de la vida cotidiana, ¿sí? Si bien han leído del 3 al 5, que al principio como que parece que está dando una exhortación a las mujeres mayores, ¿sí? A vivir de una manera que honre a Dios, a no calumniar a nadie, a no ser dadas al vino o emborracharse, como dice en algunas versiones, ¿sí? Fíjense lo que sigue, se les está exhortando, aquí debe haber personas, mujeres preciosas de todas las edades. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado es a honrar a las hermanas mayores, a las hermanas que tienen experiencia en su vida cristiana y que me pueden aconsejar, pedir consejo, pedir ayuda. ¿Sí? Y a estas hermanas, ¿qué les dice a estas hermanas? Que tienen que instruir, que tienen que enseñar a las que son más jóvenes a amar. Fíjense ahí, lo pongo, una de las palabras, ¿sí? Importantes del texto, a amar, ¿sí? A sus esposos, a sus hijos. Si vos todavía vivís en casa de tus padres o estás tal vez viviendo de manera independiente, a amar, estás honrando a tus padres debajo de la casa de quien todavía estás viviendo, les estás amando, ¿sí? También a ellas, a las jovencitas, a las chicas de la iglesia, que el día de mañana formarán su familia, también tenemos que enseñarles a amar, porque es una práctica. Yo siempre pensaba, uy, éramos tres hijas mujeres, papá y mamá. Eh, y yo veía que en casa, bueno, nosotros conocimos al Señor desde que éramos chicas, y veía que en casa, veo que en mi casa fue como un aprendizaje muy grande que después traje a mi vida de casada, ¿sí? En, cuando me casé, no empecé a limpiar mi casa y a cocinar porque me casé. Ya lo hacía en mi casa. Ya era una mujer
que ya tenía mis responsabilidades en mi casa, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer después, cuando yo tenga mi propia casa, voy a hacer las cosas bien. Déjame decirte que primero tenemos que empezar en casa, ¿sí? Porque no vamos a hacer allí lo que no hacemos eh, aquí, ¿sí? Lo que no haces hoy. Entonces, pensar, ¿sí? Todo esto es para edificación y para que vayamos pensando, que nadie se sienta como retada, sino que la palabra lo que trae es edificación, ¿sí? Para que uno se vaya preparando para lo que quiere llegar a alcanzar. Y si vos sos eh, actualmente esposa, abuela, ¿sí? Tenés que estar atenta también a lo que dice la palabra, a amar a sus esposos, a sus hijos. Aquí en esta traducción que elegí yo, que no la anoté, no es la nueva traducción viviente, eh, dice que le tenía que enseñar a vivir sabiamente, ¿sí? Sabiamente, que puede abarcar la economía, las relaciones, eh, cómo se maneja con el tema del trabajo, ¿sí? A hacer el bien también, ¿sí? A ser puras, a ser cuidadosas de su casa y sumisas a sus esposos. Aquí es importante ver que el tema de la sumisión como una vida en humildad, como una vida, como dijo Jesús, que aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. Si yo no hubiese sido mansa o humilde, en realidad eh, es es a lo que todos aspiramos, pero yo creo que si yo no hubiese dejado que el Señor moldeara mi vida, eh, antes de casada y luego de casada, muchas cosas eh, no estarían de la manera que están hoy en mi vida dándose. Si yo no hubiese sido una persona humilde, no hubiese reconocido mis errores, si no hubiese sido sumisa a mi esposo, no hubiese dejado que él cumpla con los roles que el Señor le pide a él y yo no hubiese cumplido con los míos, ¿sí? Son temas que luego yo después, si a alguien le queda duda, si alguien está pasando por una situación en particular que necesita hablar, y muchas veces me ha pasado que cuando vamos a compartir a distintos lugares, hay personas que se animan a hablar con uno porque como que no nos conocemos, entonces pido un consejo a alguien extra, ¿sí? Y yo les digo que estoy a su servicio, eh, y pueden contactarse conmigo, pedir mi número de teléfono, o estoy también en Instagram. Mi nombre es Emilce, como me presentaron al principio, pero es con H, así que me van a encontrar como Emi, con H, Castillo. En Instagram me mandan un mensajito, me ponen alguna inquietud, pero quiero que esta palabra quede clara, ¿no? Esa sumisión que el Señor nos pide no es gravosa. Mi yugo, como dice la palabra, ¿no? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta es una asignación que el Señor nos da como mujeres, ¿sí? Y muchas veces queremos huir de nuestra asignación. El tema es que no encontramos plenitud, en tanto no eh, cumplamos con esa asignación que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Bueno, ustedes dirán, uy, si ya empezamos así con este versículo, ¿cómo seguirá esto? Pero miren, déjenme que les diga algo, nada depende de nosotras, nada depende de nosotras. Ni esto que tenemos que aprender lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas, ni nada de lo que el Señor nos siga pidiendo en este recorrido de nuestra vida va a depender de nosotras, porque todo depende de Él. Amén. Si nosotras tenemos que tener este corazón enseñable. Aprendí esto del corazón enseñable cuando eh, dejé que el Espíritu Santo obrara en mi vida y yo dejara de luchar
para mantener mi orgullo y lo dejara que el Señor lo quebrara, porque dice que Él resiste al que es orgulloso, pero da gracia al humilde. Fíjense lo que dice Proverbios 31-27. Esta mujer de la que habla que tenía un montón de virtudes, la mujer virtuosa, dice, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Resulta que esta asignación que el Señor nos ha dado, siempre pensando en cómo vamos a permitir que el cielo sea una realidad en nuestra vida, estamos hablando del rol que tenemos nosotros en, eh, en ese anhelo que tenemos de que nuestro hogar sea un pequeño cielo. Fíjense, dice, está atenta. Resulta que muchas veces yo soy profesional, trabajo, también sirvo al Señor, también sirvo en mi casa, ¿sí? Pero me he dado cuenta que cuando me he enfocado en cosas que no tienen que ver con mi asignación, descuidaba otras y descuidaba las más importantes. Entonces, de repente, el trabajo me llevaba muchas horas, hubo un tiempo en el que trabajaba en 3 colegios. No es que trabajaba acá en Córdoba, no sé cómo será la situación allá, pero acá en Córdoba es muy común debido a la situación económica, cómo se vive, que tanto la mujer como el hombre tengan que trabajar, ¿sí? Nosotros no es que yo lo hacía porque, eh, eh, nada, porque quisiera tener mucho dinero, sino que había una necesidad en casa de que yo también pudiera acompañar, ¿sí? En esto. Pero resulta que yo al estar acá para allá, qué sé yo, y no es que Ale me decía, bueno, hacé todo esto, no, yo es como que siempre con mis fuerzas, vieron que nosotras queremos a veces solucionarle la vida a todo el mundo, con mis fuerzas iba a una escuela, venía, iba a una academia, enseñaba, y todo estaba bien así, y podía servir al Señor, podía hacer un montón de cosas hasta que llegó Seca. Y empecé como a ver, estaba feliz de que él había venido, pero empecé a ver que muchas cosas que a mí me gustaban hacer, ya no las podía hacer. Y luché un poco con eso, ¿no? Luché con eso, pero hasta que comprendí que la mansedumbre y que la templanza eran características, vieron que dicen que en la palabra que la templanza, que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Yo no estaba dejando que el Espíritu Santo obrara en mí en esto y me la pasaba haciendo. No tenía quieto mi espíritu. Entonces había muchas discusiones y me molestaba y le pedía a Ale que tras que trabajaba un montón de horas afuera de casa, que también me ayudara a hacer cosas, que también hiciéramos. Siempre vimos el hogar como algo que todos hacemos, que todos los miembros de la casa hacemos. Pero yo como estaba muy abocada a otras cosas, descuidaba cosas que podía hacer yo y le estaba haciendo una carga a los demás y tampoco ellos estaban recibiendo de mí mi mejor versión. Entonces, fíjense este versículo, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Empecé a poner esto delante de Dios, delante del Señor, este motivo de oración. Y Ale me decía de mí, está en paz, yo prefiero que vos estés en paz y no que estés alterada porque no llegas con todas las cosas. Y empecé a orar al Señor. ¿Saben qué pasó? Él cuando uno se quiere poner en orden delante de Él te acompaña, porque el Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer, porque Él nos capacita, ¿sí? Por eso les cuento, empezamos a orar y el Señor veía en nuestro gran anhelo que siempre estuvimos muy involucrados en la obra de Dios, y nuestro hijo necesitaba muchísimo acompañamiento, él vino de 2 años,
pero no sabía el idioma. Entonces al principio sus primeros 2 años fueron de berrinches tras berrinches para poder comunicarse. Entonces se comunicaba con lloro, con esto, con lo otro. Así que el Señor eh, de alguna manera me dijo, Emi, este es el tiempo en el que vos te tenés que dedicar a Seca y acompañar a tu esposo que vivía con muchas ocupaciones por el ministerio y por su trabajo en sí, y también por su nuevo rol como papá. Entonces, el Señor me proveyó que creo que tenía 1 año y medio de recibida y consigo horas titulares en, en, en el estado, en una escuela técnica, en la provincia, que hizo que yo tuviera que dejar de andar de acá para allá, me concentra las horas y trabajaba solamente 2 o 3 días, no recuerdo, que no eran días, sino que eran mañanas, era mientras Seca estaba en el jardín. Así que yo cuando volvía podía esperarlos con el almuerzo, estar atenta a lo que estaba pasando con mi hijo y a lo que pasaba también con mi esposo. ¿Sí? Siempre, a ver, en esto muchos pueden diferir, pero creo que siempre que uno quiera hacer la voluntad de Dios, el Señor va a allanar el camino. ¿Sí? Entonces pedirle, decirle, Señor, ¿es este el tiempo en el que yo me tengo que dedicar tal vez más a mi hijo? Vieron que después los hijos crecen, entonces llega un momento que uno ya no se tiene que, ya no es que invierte tanto tiempo en ellos, entonces ahí muchas mujeres retoman sus carreras o retoman sus eh, capacitaciones, yo por ejemplo renuncié a decir voy a hacer una licenciatura, pues yo decía, no puedo con el trabajo, la casa, el ministerio, un montón de cosas. Entonces dije, bueno, este tiempo va a ser para el trabajo, que era algo que estaba necesitando la familia en ese momento, eh, y que no me iba a quedar, no me iba a quitar tiempo para poder cumplir con mi asignación, con mis roles. Me trajo paz, me detuvo un poco como para que yo pudiera estar más atenta. A veces somos muy ignorantes de lo que pasa en nuestra casa. Y de repente, ¿qué pasó con mi matrimonio? Ya no nos entendemos, ya no lo conozco, parece que, que, que esta persona fuera nueva para mí. ¿Será que no estamos atentas? ¿Será que no estamos prestando atención a nuestro esposo, a nuestros hijos? ¿Mm? Fíjense este versículo en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ¿en qué estamos gastando o utilizando nuestra energía? ¿Mm? ¿En edificar o en derribar? Si no estamos atentas, pues vamos a estar dedicando nuestra energía a derribar. La vamos a estar enfocando en cosas que no son nuestra asignación en ese momento, ¿sí? Y fíjense lo que pongo aquí abajo. Nunca es tiempo perdido el que usamos para edificar y mejorar nuestra casa. Resulta que a veces, generalmente creo, estamos esperando la situación ideal para decir, sí, pero vos no sabés lo que es mi casa, no sabés lo que es mi hijo, mi esposo, o no sabés lo que son mis padres, las que todavía viven en casa de papá y mamá. Mirá, tenés una gran asignación allí. La palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Yo tengo mi hermana más chica que ella eh, está en casa con mi papá. Mi mamá falleció hace 2 años y está con el Señor ya. Y a mi hermana le toca estar en casa. Nosotros podemos estar atentos a mi papá. Imagínense, yo vivo en Córdoba y mi papá en Santa Fe. Pero ella es la que le toca como estar un poco más allí. No nos quita la responsabilidad a las que tanto mi hermana del medio como yo vivimos afuera de Santa Fe, pero si vos estás ahí con tus papás, esa es tu asignación hoy, estar atentas, fijarte a cuánto hace que tus papás no se hacen un chequeo, estás atenta y decís, papá, mamá, ¿cuánto hace que no te haces un estudio para ver cómo está tu salud?
¿Tu casa está ordenada o estás esperando que tu mamá o tu papá o el que vive en tu casa se encargue? ¿Sí? Bueno, en eso también tenemos que estar atentos. Fíjense que cuando habla de edificar, ahí estoy esperando que aparezcan las imágenes, ahí eh, habla de, cuando busqué la palabra edificar, nos lleva a pensar en planificar, en organizar, en soñar, porque uno cuando edifica, cuando está edificando, no están apareciendo las imágenes ahí, pero bueno, les cuento que había, en la parte del medio había una pared y al lado eh, había, esperen que me pasé, ahí está. Y alrededor había herramientas, ¿sí? Que para edificar tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que poner voluntad. Y yo no voy a edificar y a ver cómo me sale, sino que para edificar y para que las cosas salgan bien, voy a soñar, voy a decir, esto quiero yo, ¿sí? Y visualiza ahí donde estás. ¿Qué casa querés? ¿Qué familia querés? Si querés que realmente el cielo sea una realidad, se viva la atmósfera del cielo en tu casa, entonces vos no solo lo tenés que soñar, lo tenés que ver en fe, con los ojos de la fe, eso hizo Abraham, ¿no? Él visualizó, porque el Señor le dijo, salí y mirá. Entonces él visualizó en el cielo las estrellas y dijo, bueno, así va a ser tu descendencia. Entonces, ¿cómo queremos nosotros? ¿Qué queremos ver? Bueno, tal vez hoy el Señor nos invita a salir de esa rutina, de esa cotidianidad, y nos invita a mirar hacia afuera y a visualizar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y yo esto lo hago siempre y pienso, yo quiero tal atmósfera en mi casa. Entonces, siempre estoy trabajando en eso. En un tiempo que vieron que los niños como que cuando se dan cuenta que van a crecer, son las etapas, ¿no? Por ahí se vuelven como más chiquititos o cuando viene un primito chiquito a la familia, un bebé o alguien, ellos como que empiezan a hacer cosas de bebé porque quieren seguir llamando la atención. Bueno, en un tiempo él estaba muy como irritado, no sabíamos por qué. El Señor puso en mi corazón que haya música en la casa porque Él ama la música, como todo africano, y ya se levantaba de otra manera. Sí, estar atento, son pequeñas cosas, no tuve que gastar dinero para eso, solamente mi celular o la computadora y poner música. O planificar, bueno, yo quiero mi casa ordenada, me gusta tener mi casa ordenada, bueno, no la puedo limpiar de toda de una porque eh, tengo un montón de cosas que hacer. Entonces los sábados yo dejo para organizarme un poco más con la casa y en el día a día mantengo, ¿sí? Eh, los lugares de más uso de la casa. Es una planificación. Si sos desorganizada, fíjate, seguí a personas en las redes que tienen como más aptitud para la organización, para la planificación de tu casa, ¿sí? Había una persona que proponía eh, 15 minutos por cuarto. ¿Sí? Entonces vos en 15 minutos tratabas de organizar todo lo más importante en el dormitorio, en el baño, ¿sí? Y después, eh, día a día, te dedicabas de lleno a un lugar en especial. Pero yo una vez me puse a pensar y dije, sí, mira, esto funciona. En 15 minutos ordenaste el sillón, acomodaste la mesa, despejaste la mesa de tu cocina y separaste los platos, por ejemplo. Y si viene alguien, tu casa está ordenada, si viene tu hijo, tu esposo, se van a encontrar con una casa visualmente ordenada y luego te vas a dedicar a los otros ambientes. O sea, pensar, planificar, edificar. De eso se trata este versículo. Y así podemos dar un montón de ejemplos. Fíjense acá un ejemplo muy pequeño, no sé si se ve bien. Es la misma foto de un antes y un después de una casa. Esta gente que comparte esta publicación tal vez no tenía un montón de dinero para hacer una modificación en la casa, pero invirtió en pintar un mueble. Miren el detalle, solamente por despejar y pasar el mueble que estaba arriba, pintarlo blanco, el de abajo pintarlo como en un gris, y ya retocó todo la manera en la que se ve ese hogar.
Fíjense ahí, dice, ¿cómo renovar la cocina sin obras? Muchas veces yo he ido a, creo que esta la saqué de Pinterest. Muchas veces yo he ido porque tal vez no tenía un montón de los recursos que necesitaba para hacer cambios en la casa, pero siempre me preocupé por decir que mi casa sea un lugar donde querramos estar, ¿sí? Eh, todo se refleja cómo nosotros estamos en la casa, el orden, está bien, a veces tenemos días muy complicados y no alcanzamos a hacer todo, no significa eso de que un día, dos a la semana la casa esté un poco desorganizada. El tema es cómo está generalmente. Si vas a recibir visitas, no sé si allí hacen grupos pequeños donde se juntan a leer la palabra, a orar, que mínimamente las semanas, cuando lleguen, vean que estuviste esperándolas. ¿Cómo esperas? Yo espero a alguien para hacer un discipulado o algo y la casa tiene que brillar y, y he hecho algo para que haya rico olor y está todo organizado. Bueno, eso tiene que ver con nuestra asignación. Nuestra casa es el lugar al que todas nosotras tendríamos que querer llegar y estar. Y somos las administradoras de todo lo que pasa allí. Fíjense aquí que tiene que ver con el tema de los hijos, de la crianza. No es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan derechos si los instruye cuando son pequeños. Pero tratar de enderezarlos una vez que se les ha permitido hacer las cosas mal no es asunto fácil. Esto lo dice Henry Worthy. Resulta que también esto de estar atentas, de edificar, ¿sí? Nos involucra en la crianza de nuestros hijos. ¿Sí? Hoy mi hijo tiene 8 años, pero el resultado de su conducta de hoy ha sido un arduo trabajo de parte de Ana y mía y de toda la familia, porque una vez que uno decide algo, por ejemplo, le decíamos a la abuela, no le compres más juguetes porque estamos tratando de trabajar el tema del ahorro. Su papá le dio, le va dando cada semana, él piensa que es un montón de dinero, pero creo que es 1.000 pesos o 500 pesos que él, y él lo tiene en un frasquito cada vez que él va haciendo sus tareas sin que les digas, etcétera, etcétera. Para que él no piense que los juguetes, que todo lo que él quiere, llueven, sino que hay un esfuerzo, hay que esforzarse, es fruto de un trabajo. Entonces ahí estábamos, primero tuvimos que luchar con la abuela que siempre le regalaba porque sí, hasta que le dijimos, mira, te vamos a pedir por favor que no le regales más nada porque estamos trabajando esto con Seca. Entonces es una cuestión de la familia. Hay familias que van a acompañar y hay familias que no. Vamos a evitar el conflicto si los abuelos les siguen regalando, porque sí, bueno, ustedes lo trabajarán de otra manera, Dios también les dará sabiduría en eso. Pero eso es un solo ejemplo. Si vos hoy a un niñito de 2 o 3 años le dejás que te levante la mano, te revolea algo y vos no le digas, no les decís nada, no le disciplinas, ¿sí? Que no estamos hablando acá de una disciplina que se vaya para el lado de la violencia, sino una disciplina respetuosa, ¿sí? El día de mañana no te lamentes si es más grande y te hace eso y te avergüenza de peor manera porque es más grande. Cuando es chiquito todos dicen, ay, qué tremendo, y se ríen, pero ya cuando lo hace de grande, ¿sí? Y a veces lamento, la otra vez estaba compartiendo la mesa con una mujer y me decía, vos es que mi hijo tiene 30 y algo de años, siempre me trató mal, sigue viviendo en mi casa, y realmente yo le dije, mirá, si me seguís tratando así, 30 y algo de años, y trataba mal a sus padres. Entonces, vuelvo a leerlo, no es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan derechos si los instruye cuando son pequeños, ¿sí? Entonces, prestar atención, estar atentos, buscar, pedir ayuda. Si tenés dificultad con la maternidad, pedí ayuda a las mujeres que ya tienen un recorrido y ya ves que fueron mamás que pudieron pasar por distintas etapas y cómo Dios les dio la sabiduría para la crianza. ¿Sí?
Miren, quería tocar varios temas porque todo tiene que ver con esto de que el reino de Dios se establezca en nuestra casa. Sí, todas las áreas, todos los integrantes de la familia. Ahora bien, ¿cómo el cielo gobierna entonces en la práctica? ¿Cómo hacemos que esto sea una realidad? Te voy a decir algo, una vez más, no es cuestión tuya. Mira lo que dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y sabes qué? La nueva eh, versión, acá dice Nueva Biblia Viviente, ese es el significado de esa traducción de la Biblia. Me encantó porque dice el Señor, y esa persona se vuelve en uno en el espíritu. Eso quiere decir ese versículo. Y si yo soy uno, si yo me alineo al Espíritu Santo, voy a ser una, y va a ser más fácil mi conexión con el cielo, y va a ser más fácil que el cielo sea una realidad en mi diario vivir. Amén. Una mujer, ¿sí? Con dominio propio, vive el gobierno de Dios en cada área de su vida, y nada le esclaviza, ni el pecado, ni el pensamiento humano. ¿Sí? Una mujer gobernada por Dios tiene los pies sobre la tierra, pero la mente en el cielo. Resulta que cuando nosotros estamos alineados, somos uno, como decía el versículo anterior, con Dios, eso nos va a hacer que también seamos personas gobernadas por Dios, gobernadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos vamos por así decirlo, cuando vos estás tanto con una persona, te contagias de esa persona, por así decirlo, permítanme esa expresión. Entonces, nos vamos a contagiar del espíritu, y saben ustedes que el dominio propio, la templanza, es un fruto del espíritu. Imagínense todos los otros que no estoy mencionando ahora, como el gozo, la paz, la fe. ¿Mm? Entonces, veamos y preguntémonos si realmente estoy siendo una con el espíritu para que esa conexión fluya desde el cielo hacia mi vida y hacia mi casa. Fíjense el Proverbios 16:32, es mejor ser paciente que valiente, es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. La traducción del lenguaje actual dice, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. A veces queremos forzar a que el reino de Dios se establezca en nuestra casa y hacerles entrar por el control, por la fuerza, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a quienes nos rodean. Mira lo que dice acá, es mejor ser paciente que valiente, que querer hacerlo con nuestra propia fuerza. Mejor dominate vos. Cuando los demás vean que vos sos una persona dominada por el Espíritu Santo, ellos también van a querer esa realidad. Te pregunto, ¿estás dominando lo que hablas o lo que escuchas o cómo actúas? Pedile al Espíritu Santo, pedile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero ser paciente, ayúdame a dominarme a mí misma, porque realmente quiero que el cielo sea una realidad en mi casa. Fíjate que el ser una persona que se alinea al cielo, al reino de Dios, que el reino de Dios se establece en la casa, ordena, te lleva a ordenar, tener dominio propio, te lleva a ordenar todo lo que te rodea. Fíjense, Génesis 18, 17 al 19, y vamos a hacer de la misma manera, así no se duermen, yo no las veo. Me encantaría ver sus caras, que todo eso lo tenemos cuando hacemos esto de manera presencial, pero que alguien por favor se levante, si puede ser al micrófono, o se levante y lea Génesis 18, 17 al 19, y les prometo que vamos terminando. Mica, ¿me decís si por favor se entendió la consigna? Génesis 18. ¿Me avisan por favor una vez que lo hayan leído? No, yo no escucho, ¿eh?
pero no hay problema, sino mientras se escuchen ustedes. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Fíjense lo que dice al principio. ¿Mm? Ocultaré mis planes a Abraham. ¿Va a haber algo que yo no le diga a esta persona? Pues él sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. ¿Mm? Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Cuando tenemos dominio propio, cuando estamos en comunión con el Señor, se tiene que ordenar todo lo que nos rodea. De esta manera, como dice aquí al pie de la presentación, el gobierno de Dios se va a establecer en mi familia, va a traer orden. ¿M? Y fíjense qué lindo es esto, ¿no? Porque primero Dios le hace una promesa, Abraham dice, le voy a ocultar los planes, va a llegar a formar una nación grande. Acá lo tengo la próxima eh, 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 presentación. Eh, le voy a ocultar, él va a llegar a formar una nación grande. Bueno, eso es una promesa. Pero no dice ahí, yo lo escogí para que él cumpla esa promesa. Dice, yo lo escogí a fin de que él ordene que él se encargue de su casa. ¿Mm? Y si bien esto era algo que Dios le pedía a Abraham, es lo que nos pide a nosotras, que nos encarguemos de nuestra casa, que ordenemos nuestros hijos, nuestras familias, que nos mantengamos en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, yo haré. ¿Quién hará? El Señor. Yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Él lo iba a hacer, no nosotras. ¿Sí? Hay promesas en la palabra que solamente se van a cumplir si nos ordenamos. Si obedecemos la parte que nos toca, y el Señor les aseguro que es fiel para cumplir sus promesas. Entonces, ordenar mi casa para que sea un modelo también para las demás familias. Fíjense que lo que funciona en mi casa va a funcionar en la iglesia y va a funcionar en mi nación y a todas las familias de la tierra. Como decía este versículo, ¿sí? Yo lo escogí aquí, el 18. Llegará a formar una nación grande y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Resulta que, como les decía al principio, si la gente ve que nosotros tenemos una vida, que el cielo, que la realidad del cielo es establecida en nuestra casa, vamos a poder ser de bendición y de modelo para las demás familias. Y esto va a traer como resultado lo siguiente. Y en esto tenemos que pensar, y acá les vuelvo a mostrar la placa del principio. Transmitir, si transmitimos el cielo, la tierra a los demás, vamos a llegar a la iglesia, ¿sí? Que hoy es su cumpleaños, les deseo un muy feliz aniversario en estos días que van a estar de celebración. No vamos a llegar a la iglesia pidiéndole al líder, al anciano, a las hermanas que nos solucionen la vida, sino que vamos a poder preguntar esto, ¿en qué podemos servir? Porque en casa tenemos al Espíritu Santo, tenemos dominio propio, nuestra familia está ordenada, no hay nada que el Señor nos vaya a ocultar, como le dijo a Abraham. Ocultaré mis planes, Abraham. Señor, te va a ocultar la sabiduría que necesitas para llevar un hogar de acuerdo a sus propósitos. Entonces vas a estar listo para servir, vas a estar listo para poder dar de lo que vos vivís en tu casa en la iglesia. Entonces, para esto va a ser necesario enseñar el dominio propio en casa, instruir, como le dijo el Señor a Abraham, ¿no? Lo escogí a fin de que ordene a sus hijos. ¿Cómo los vamos a ordenar? ¿Con nuestras fuerzas? No, 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 con las fuerzas que vienen del cielo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero les vamos a enseñar a tener dominio propio, teniendo nosotras mismas dominio propio. ¿Mm? Y fíjense, para cerrar,
ya aquí llegó el final de la charla. Fíjense que se está viniendo un tiempo muy difícil. Le decía, Ale, es impresionante, desde que empezó la primera pandemia y ahora esto que también con el tema del dengue, con el tema de las enfermedades, hay mucha gente eh, joven. eh, de hecho, esta semana fue muy difícil para nosotros, nos enteramos de mucha gente joven que partía a la presencia del Señor. Em, y vemos que los últimos tiempos, según lo que dice la palabra, se va a ir cumpliendo, no van a ser mejores, ¿sí? Sino que se van a apresurar para que se cumpla y gracias al Señor, y lo esperamos con todo nuestro corazón, el Señor pueda venir. ¿Mm? Y generalmente cuando empezó lo de la pandemia en el 2020, cerraron templos, cerraron lugares, muchas iglesias quedaron desperdigadas. ¿Pero por qué? Porque cerraban el templo y la gente no sabía qué hacer. Pero miren qué interesante lo que el Señor me mostraba. Pueden cerrar los templos, pero no pueden detener la iglesia. La iglesia en Chipoleti no es ese edificio donde están ahora. La iglesia en Chipoleti son todos ustedes y todos los que van a estar en las reuniones de estos días. Pero no van a poder detener la iglesia si el mismo cielo está establecido en las casas. Amén. Y fíjense que en los primeros tiempos la iglesia comenzó en las casas y vamos a terminar ¿dónde? En una casa, en la casa del Padre. Amén. Entonces, realmente es mi deseo que todo esto que Dios puso en mi corazón, porque trato de vivirlo y porque me ha costado mucho poder alinearme con el cielo para que esto sea una realidad en casa. Tengo una maternidad que es un desafío, por lo que les comentaba, eh, porque empezó siendo un desafío. Y hoy mi hijo tiene 8 años, no sé cómo se irá llevando su vida en los años que vienen, pero que yo voy a estar atenta a él y voy a tratar de instruirlo siempre junto con mi esposo y la familia, y hacer lo mejor para él, de eso que no les quede la mejor duda. No sé qué decisiones tomará él, espero que las mejores, y así tiene que ser nuestra fe, amén. Pero eh, que yo voy a tratar siempre de estar enfocada y de poder decir, Señor, ayúdame a que tu reino sea establecido en mi casa. Esa va a ser siempre mi oración. Así que, bueno, hasta aquí llegamos y te voy a pedir que ahora cierres tus ojos y vamos a tener una oración. Siempre yo les pido permiso a las personas para terminar con una oración. No puedo verle las caras, no puedo estar viendo cómo se está dando todo allí, pero déjame tener una oración. Amén. Y te pido que todas abramos nuestra boca ahora y todas juntas podamos orar este pedacito del Padre nuestro. Amén. Le vamos a decir al Señor, todas juntas, venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en mi casa como en el cielo. Y ahí le vamos a agregar, en el nombre de Jesús. Amén. Lo vamos a decir una vez más, pero con un poco más de convicción y de fe, de que todo esto que hemos estado compartiendo no es una imposibilidad, sino que va a ser una realidad para nuestras vidas. Amén. Lo vamos a decir de nuevo y con esto terminamos. Venga tu reino, Señor, que se haga, que tu voluntad sea hecha en mi casa como en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco desde ya por su tiempo y por esta invitación que me honra, me bendice y les aseguro que hemos estado trabajando muchísimo para poder compartirles, no solamente yo, sino a Alex, que bueno, ahora le toca estar en la cama. Dios les bendice.